pueden discutir. Entonces, yo necesito, si divido 604 entre 0,25 me da 2400 veces. Entonces quiere decir que yo debería diluir esta disolución 2400 veces y eso lo debería hacer a partir de la cristalería que tengo disponible en el laboratorio, que son estas pipetas y estos balones. Entonces, ¿cómo hago para tomar alícuotas y diluir con esos instrumentos que tengo en el laboratorio de manera tal que pueda diluirlo alrededor de unas 2400 veces, que es lo que me están pidiendo? De manera tal que al final quede con una disolución de la concentración que yo necesito, o lo más cercana posible a esa concentración que yo necesito. A veces en el laboratorio no va a tener exactamente los instrumentos que me permiten llegar a esa concentración, entonces yo me tengo que adaptar y llegar lo más cercano que pueda, que más o menos es lo que van a ver en este caso. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuántas veces ocuparían diluir para llegar hasta esa concentración? Ahora, lo ideal es que yo diluya la menor cantidad de veces posible, o sea, que con los instrumentos de laboratorio que yo tengo, diluya lo menos la menor cantidad de veces, porque cada vez que yo hago una dilución, voy metiendo más incertidumbres, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que yo trate de diluir la menor cantidad de veces posible. También típicamente es mejor utilizar instrumentos de laboratorio con volumen más grande eh, o que tengan la tolerancia más pequeña posible, digamos, en cierto modo, para tratar de ir metiendo la menor incertidumbre posible en las mediciones. Pero bueno, de momento no nos vamos a preocupar tanto por eso. Lo que sí les puedo decir es que lo ideal es hacer la menor cantidad de ilusiones para que no me esté metiendo demasiadas fuentes de incertidumbre, al final de cuentas. Que la incertidumbre es algo que vamos a estar viendo, de hecho, en las próximas clases. Entonces, esa es un poco la idea. Y lo que quería proponerles es que entonces lo piensen en la casa, un poco cómo harían esas diluciones, y entonces lo resolvamos el próximo lunes, a ver a qué conclusión llegaron ustedes. Y ahí lo vamos a resolver y nos falta un tema más por ver en este tema de ilusiones, que sería la parte de normalidad, que también entonces la estaremos viendo el próximo lunes. Y comenzaríamos con el siguiente tema. Entonces, para el siguiente tema, recuerden traerse lo que les dije, entonces, una regla y un recipiente cilíndrico y revisar esa presentación sobre qué es química analítica, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta. Una pregunta, sí. Ujú. ¿Existen pipetas de 2 ml graduadas? Grado A, sí, 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 sí hay. Ok. Sí, entonces vean que solo podemos usar pipetas de las que están acá y balones de los que están acá. Con eso tiene que ver con, digamos que jugársela, porque eso es lo que usualmente le pasa a uno. Uno está en el laboratorio y solo tiene ciertos instrumentos y tiene que adaptarse a lo que uno tenga en el laboratorio también. Ah, ok, pero profe, y entonces, ninguna de esas es graduada. Ninguna de estas es graduada, no hay pipeta graduada, solamente están estas que están acá. Es Ok. porque si no, eso es trampa. Pipeta graduada, la vida es resuelta. De ahí sí. Ok, profe, bueno, está ahí. Está bien, está bien. Listo, entonces, si no hay más consultas de momento, entonces quedamos por acá y terminamos de resolver esto entonces en la próxima clase. Profe, yo tengo una duda. Ujú. ¿Cómo hizo para sacar que había que hacerlo, bueno, que diluirlo 2400 veces? ¿Fue dividir las concentraciones? Sí, la concentración más alta entre la concentración más baja, entonces me dice cuántas veces debería diluirlo. Ah, ok. ¿Y eso sería como el factor de dilución o ya Ese es el, es, sí ese es sería? el factor de dilución, digamos, teórico, porque ahora recordemos esto, puede ser que ustedes no lleguen a esa concentración que ocupan, entonces ustedes dicen, utilizo tal pipeta, tal balón, lo diluyo una vez, lo diluyo otra vez, pero entonces también tienen que decirme cuánto sería la concentración real con la que terminan al final de la disolución, una vez que la diluyen con lo que sí tienen disponible. ¿Cuál sería esa concentración que realmente pueden alcanzar, digamos? Ok, Pero, gracias. ¿está bien? ¿Alguna otra consulta? Profe, es para ver si entendí bien el problema. O Ujú. sea, había que a partir de la disolución de 604 miligramos de sodio por litro, sacar 250 mililitros a 0,25 miligramos por litro. Exactamente. Entonces, en ese caso tendría que calcular cómo sacar de la disolución de 604 miligramos de sodio por litro
sacar como 0,06 miligramos de sodio, algo así. La cuestión es la siguiente. Usted tiene que, sí, al final terminar con 250 mililitros de una disolución 0,25 miligramos por litro de sodio, ¿verdad? Pero lo tiene que partir de la disolución de 604. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que hacer una o dos o las necesarias diluciones para al final, usted quede con 250 mililitros de esa concentración que se requiere, o lo más cercano posible. A veces no es posible llegar exactamente a la que uno requiere, pero tratar de llegar lo más cercano posible. O sea, pero entonces en ese caso uno puede calcular, digamos, dividir, es que es para ver si la idea que estaba pensando estaba bien. Ujú. Como son 0,25 miligramos, es como un cuarto de miligramo, por decirlo así. Entonces sería como dividir esos 604 miligramos que tiene cada litro, digamos, como en cuatro, y de ahí como poder sacar la cantidad de masa necesaria, que a mí me dijo que era No, 0,06 miligramos de sodio para que me quede la cantidad, o sea, que esa es la cantidad de masa que tendría que quedar en 250 miligramos a esa concentración. veámoslo así, más bien, yo lo vería, ¿será que se diluye 2.500 veces? Sí, o sea, un poco la idea es diluirlo como unas 2.500 veces, por ejemplo. Entonces, pensémoslo de esta forma. Imagínense que yo tengo una disolución de 604 miligramos de sodio por litro. Si yo tomo una alícuota de 2 mililitros y la diluyo en un balón de 1000, ¿cuántas veces la estoy diluyendo? ¿Cómo fue? Si tomo de la disolución de 604 estas, de la que tengo la disolución madre, tomo una alícuota de 2 mililitros y la diluyo a un balón de 1000, ¿cuántas veces lo estoy diluyendo? 500 veces. 500 veces. Entonces, cuál sería la concentración final? 604 dividido entre 500. Eso me da 1,208. Entonces, con esa dilución no fue suficiente. Apenas llegué a un 1,2 miligramos por litro. Entonces, quiere decir que tendría que diluirla otra vez más para tratar de llegar a esa concentración. Entonces, yo puedo ir viendo así como paso por paso cómo puedo hacer para llegar a esas 2.500 diluciones, ¿verdad? Ok, Eso es un poco, entiendo. eso es como un poco la idea. No verlo como la cantidad de masa que tiene, sino cómo va Como la concentración. disminuyendo la concentración de acuerdo a la tolerancia máxima de cada recipiente. Exactamente. O sea, verlo más como concentración y cómo puedo diluirlo, esa concentración, hasta llegar a ese. Recuerden que también el requisito es que también el volumen final sean 250 mililitros. Entonces, eso es otra cosa también muy importante. Pues, al final, no tiene que quedar con un litro, ¿sí? Ni nada más, tiene que ser 250. Eso es muy importante en química analítica porque uno no quiere desperdiciar. Digamos, si usted ocupa 250 mililitros, usted tiene que tratar de preparar 250 mililitros. Si prepara un litro, está desperdiciando 750 mililitros de disolución, básicamente. Y normalmente las disoluciones en química analítica uno no quiere almacenarlas por mucho tiempo. Entonces uno siempre tiene que producir únicamente lo que necesita, en la medida de lo posible. Entonces, por eso es también importante que sea el volumen requerido también. No sé si tiene alguna otra consulta. Profe, este lo resolvemos el lunes. Es que vieras que el ejercicio no me quedó claro, la verdad. Es que no lo entendí. Entonces, veámoslo así. Yo tengo una disolución que es 604 miligramos por litro. Y tengo que terminar con una disolución que sea 0,2500 miligramos por litro, ¿verdad? De aquí a acá hay un factor de dilución, dijimos, de 604 dividido entre 0,25. Eso me da 2.416 veces se diluyó. Ahora,
Yo en el laboratorio tengo esos instrumentos. Entonces, acá tiene que haber pasos intermedios. Quiere decir que yo tengo que tomar aquí una alícuota y diluirlo a un balón, por ejemplo. Y acá tal vez tomar otra alícuota hasta llegar a este otro balón. Entonces, yo no sé muy bien de momento cuántos pasos intermedios puede haber acá. Eso es un poco lo que yo tengo que averiguar. ¿Cuántos pasos intermedios puedo hacer acá en el laboratorio? Tomar una alícuota, diluirlo en un balón, tomar otra alícuota, de manera tal que al final termine en un balón de 250 mililitros. Entonces, ¿qué ocupo averiguar? Con estos instrumentos de laboratorio, ¿cómo puedo hacer pasos intermedios de manera tal que yo pueda diluir más o menos esta cantidad de veces la disolución y llegar a la concentración final que necesito? Entonces, es un poco el reto es ese, ver cuáles son esos pasos intermedios que yo ocupo para llegar hasta esa disolución que es la que ocupo. ¿Cómo lo hago? Más o menos por tanteo. No les puedo decir ahorita como una fórmula. Yo tengo que ver ahí como qué me conviene más dependiendo de los balones y las pipetas que tengo para más o menos llegar a ese valor que ocupo. ¿Hay una única respuesta? No, posiblemente hay varias respuestas, ¿verdad? Más o menos, ¿quién era el que me estaba preguntando? Era Joel, ¿no? ¿Quién era? Era yo, Alfredo. Alfredo. Más o menos, Alfredo. Sí, más o menos, ya lo. Pero entonces hay que hacer la fórmula de concentración 1 por Sí, volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. en el fondo siempre es esa fórmula, en realidad. Siempre que diluyo, en el fondo, en el trasfondo lo que está es esa fórmula, a final de cuentas. ¿Alguna otra consulta? Entonces, trabajenlo en la casa, piénsenlo y en la próxima clase lo resolvemos. Listo, entonces, si no hay más dudas, Profe, por hoy, gracias. bueno, mucho gusto. Ahí está, profe, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, Gracias, entonces. profe. Gracias. Pero ya, profe. ¿Me queda un toquecito? Bueno, hasta luego. Profe, Sí, ¿me puedo quedar un toquecito para hacer unas preguntas? sí, claro, claro. Profe, vea, mis preguntas son muy raras. A mí es que en serio me costó mucho química intensiva, entonces téngame paciencia, porfa. Sí, no hay Entonces problema. tengo las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es un antilogaritmo? No recuerdo haber oído de eso. Un antilogaritmo básicamente es, digamos, usted tiene logaritmo en base a 10 de, el antilogarismo es 10 elevado a la. Ah, ay, sí, ya me acordé. Ay, eso es el cole. Ay, no. Ok, está bien, gracias. La otra es, en la masa molar, estaba viendo los videos de repaso porque, como le cuento, en serio me costó mucho química intensiva. Ujú. em, y vi que en los videos de repaso usaban las cifras redondeadas, masa 4, masa 16, masa 8. Pero yo recuerdo que a mí la profesora que me dio a mí me había dicho que usáramos como dos dos décimas de la masa molar. Entonces, si era Ah, 16, no me acuerdo, creo que era 16, era, no me acuerdo qué era, creo que era, no me acuerdo, no como el voy a mapear. oxígeno, sí. Ajá. Sí, el oxígeno, exactamente. Entonces usábamos 16, 0, 0, algo así. Entonces Ujú. estoy un poco confundido cuáles son las cifras significativas y tampoco me acuerdo si en la masa molar estas cifras afectaban el número de cifras significativas de la operación, digámoslo así. De hecho, cuando estamos hablando de masas molares, de hecho, en la tabla periódica de la UPAC, que es la que usamos normalmente en los exámenes, vienen las cifras significativas que hay que usarse. Entonces, en analítica, sobre todo cuando calculamos incertidumbres, eso lo vamos a ver más adelante, siempre usábamos todas las cifras, en realidad. A veces en general lo simplifican y utilizan muy simplificado, ¿verdad? Pero en analítica sí lo trabajamos con todas las cifras requeridas en este caso. Ok, Normalmente son bastantes, pero sí, nosotros sí usamos todas las cifras. ok, está bien. Em, ok, vamos a ver. Esto tengo pequeños recuerdos, pero no me acuerdo muy bien y quiero saber cuándo es correcto un balanceo. ¿A qué me refiero con esto? Di que si yo puedo balancear dos aquí, dos allá, pero también hay otras maneras, digamos, como que también puedo poner cuatro aquí, cuatro allá y no van a estar incorrectas. Yo me acuerdo que había de una de esas maneras, digamos, no me acuerdo con qué ejemplo, pero hay a veces que uno podía usar 10, podía seguir usando los múltiplos, digámoslo así, digámoslo así.
Entonces, ¿cuándo era correcto el balanceo? ¿Cuando era más simple? Ok, el balanceo, balancear una ecuación está basado en un principio, que es el principio de conservación de la masa. O sea, la masa no de la materia, digamos, en sí. La materia se conserva, ¿verdad? Entonces, en una reacción química no se puede crear ni destruir materia. Solamente las únicas reacciones que pueden ocurrir eso son en reacciones de este tipo radioactivas, ¿verdad? O de fisión nuclear o este tipo de cosas, pero no es el caso del que estemos acá. Entonces, la materia no se puede crear ni se puede destruir. Ese es el principio de una ecuación química, a final de cuentas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los mismos carbonos que yo tengo al inicio son los mismos carbonos que yo tengo que tener al final. Que los mismos oxígenos que yo tengo al inicio son los mismos que yo tengo que tener al final. Ahora, las reacciones químicas pueden estar balanceadas por múltiplos también, siempre y cuando se conserve la masa, o sea, la materia, pues en este caso, no hay problema si, por ejemplo, todo está multiplicado, toda la reacción está multiplicada por 2, toda la reacción está multiplicada por 3. Normalmente uno para representar las ecuaciones químicas lo hace con su versión más reducida, o sea, lo más dividida posible. Entonces, donde está multiplicada por 1, básicamente. Esa es como la forma típica. Pero si usted agarra la ecuación química y lo multiplica todo por 2, lo multiplica todo por 3, lo multiplica todo por un medio, es exactamente lo mismo al final de cuentas, porque lo que me está diciendo es que de todas formas la materia se está conservando en esa reacción. Eso es al final de cuentas lo más relevante en una ecuación química. Ah, ok, ok. Gracias, profe. Seguimos. Perdón, tengo muchos. Em, ¿Cuál era la unidad de medida del mol? Es que yo recuerdo que había una cosa que le decían UMA y no me acuerdo si eso era el mol o eran diferentes. No, es diferente. Los UMA son las unidades de masa atómica, que eso es típicamente las unidades en las que están, eh, en las que se expresa la masa de los átomos. Ahora, la masa molar que nosotros utilizamos está en gramos por mol, parte del hecho de que un mol por convención se definió de manera tal que hace que los UMAS correspondan también con la masa molar en gramos por mol, pero son unidades diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ah, Yo ok, dije, ok. o sea, básicamente por convención se definió un mol de manera tal que muy prácticamente hace que la masa en UMAS corresponda a la masa molar en gramos por mol. Ah, ok. Ok, Pero ok. se hizo muy como para facilitar los cálculos, básicamente. Pero Mm, sí son diferentes, digamos. Una estamos hablando de unidad de masa atómica y los otros estamos hablando de masa molar en gramos por mol. Entonces son básicamente, ¿cómo se definió eso? Se definió a partir del carbono, de hecho. Se dijo, vamos a definir que un mol de átomos de carbono van a ser la cantidad de moles de manera tal que la masa molar en gramos por mol es igual a las unidades en UMAS. Y de ahí salió que era 6,02 por 10 a la 23. Pero como pudieron haber definido eso, pudieron haber definido 1 o 20 o lo que sea, digamos, es totalmente arbitrario en realidad. La unidad de mol se definió de esa forma porque es como práctico en realidad. sí, como cuando trataron de definir el kilogramo, me imagino. Algo así. Em, Otra que, ok, vamos a ver, esta sí la entiendo, pero simplemente quiero saber cuál sería el concepto, porque siento que le pasa como cuando uno trata de explicar tiempo, ¿qué es la estequiometría como tal? ¿Qué se refiere? ¿Es el balanceo? ¿Qué es? La, ¿Qué es? la estequiometría, nuevamente, la estequiometría solamente es lo mismo relacionado con el balanceo de ecuaciones, de hecho. ¿Qué quiere decir el balanceo y la estequiometría de una reacción? Eso que la materia se conserva, básicamente. Entonces, que si yo tengo inicialmente dos átomos, al final tengo que tener también dos átomos. Y entonces, básicamente, y también van a haber reglas entonces de cómo se combinan esos compuestos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo oxígeno e hidrógeno, lo combino, formo agua. Pero los átomos de oxígeno e hidrógeno que tiene inicialmente tienen que tener igual cantidad de esos átomos en el agua que yo produzco. Entonces, la estequiometría, ¿qué es lo que dice? Esas reglas que dicen que básicamente la materia se conserva. Al final de cuentas. Ok, ok.
Vamos, también estaba viendo que, recordando también con lo de química intensiva, que en cierto momento existía esto de la reacción teórica o el producto teórico, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, que se debería que obtener tal cosa y usted lo compara con una reacción de la vida real y dice, esta no fue tan eficiente, esta fue muy eficiente, algo así era. Ujú, ujú. ¿Cómo se sabe el resultado obtenido en una reacción de laboratorio, digámoslo así? Ok, usted, digamos, tiene una reacción que va a ocurrir. Si ocurre en un 100%, usted tiene totalmente todos los reactivos que ocupa de una y todos los reactivos que ocupa el otro, de manera tal que todo se consuma, usted en principio debería tener cierta cantidad de producto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando usted lo hace en el laboratorio, usted tiene pérdidas, qué sé yo, porque tal vez la reacción no pasó en un 100%, o porque tal vez se le quedó, usted tenía que filtrar y se le quedó algo en la masa en papel filtro, y porque parte se disolvía, por ejemplo, entonces el precipitado, a pesar de que usted tiene precipitado, parte de eso se quedaba en la disolución y no precipitaba. Un montón de factores hacen que entonces usted no llegue a ese valor teórico, ¿verdad? Sería más bien raro que usted llegue al valor teórico, porque siempre hay como todas esas pérdidas que van ocurriendo en el camino. Entonces, ¿qué hace? Pues, entonces, su reacción, tengo un rendimiento, no sé, en lugar de obtener 1 gramo, obtengo 0,9 gramos. Entonces, eso es un rendimiento del 90%. O en lugar de, o a veces las reacciones no tienen una conversión total. No sucede, aunque usted dice, bueno, esta reacción sucede, por motivos más de termodinámica o de cinética, puede pasar que las reacciones sucedan solo en un 50%. Entonces, eso tiene un 50% de rendimiento, por ejemplo. Entonces, ahí es donde uno saca eso, el rendimiento teórico y el rendimiento experimental. Entonces, el rendimiento teórico es 1 gramo. ¿Cuánto tuvo experimentalmente? 0,5. Entonces, ¿cuánto fue el porcentaje de rendimiento? Un 50%. Ok, entendido, profe. Muchas gracias por responderme esas preguntas. Ahí cada, si me da un tiempito ahí le hago unas cuantas, perdón, en serio, es que es un tipo de materia que me gusta mucho, que logro entender, pero no tengo como muy buenas bases, entonces necesito como, Ujú. como ir lentito. Sí, 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 sí. No, no, de fijo. Ahí, más bien en lo que ocupe, le puedo también estar pasando como cosillas de material. Hay unas simulaciones sobre estequiometría, por ejemplo, por ahí. Entonces se las puedo estar pasando también. Es como un jueguillo. Entonces uno puede ahí como, ayuda también como a aclarar más conceptualmente también cualquier cosa. Claro, profe, y si usted gusta y me puede pasar esos materiales, me encantaría. Los llevaría lo más que pudiera. Está bien. Voy a buscarlos y ahí se los paso. Ok, profe, cuídese mucho. Hasta luego. Bueno, hasta luego.